Empezamos con algo modesto, así que mediocre. Pero, por favor, recíbanle con un cordial aplauso, Carlos Gala. Gracias. Que conste que hablábamos de escaleta, no escalateta. Pero se trataba de demostrar que los periodistas también tenemos otras virtudes, aparte de lo que es la objetividad o la rapidez informativa, y por qué no una periodista puede tener un cierto glamour, ¿no? Como una Gilda de la voz y la interpretación. Por eso yo doy muchas gracias a Marta Cabrero, que os ha hecho la presentación. Gracias, Marta. Está muy buena. Bueno, hoy he pensado que, ya que hablamos constantemente tanto de crisis y que estamos amargados cada día por las noticias cada día peores que nos llegan, hay que verle un poco la parte positiva a este trance que nos ha caído. No es que vea muchas partes positivas, la verdad, pero hay una que sí, que es que esta crisis nos permite cantar blues, porque no hay nada mejor para el blues que la desgracia y el estar bien jodido. En mi trabajo era el mejor. Son 30 años de conductor. No sé por qué el mundo va al revés. Hoy me han llamado y me han dicho bye bye. Puse en mi banco mi capital. Son 20 años de cotizar. No sé por qué el mundo va al revés. Hoy me han llamado y me han dicho bye bye. A veces pienso que lo mejor es prepararse para lo peor. Hoy me han llamado y me han dicho bye bye. Era mi chica, 6 años ya. Yo la quería con seriedad. No sé por qué las cosas van al revés. Hoy me ha llamado y me ha dicho bye bye. Baby bye bye. Baby bye bye. Baby bye bye. Gracias. Bueno, estos días estamos viendo muchos personajes de la economía y de las finanzas aparecer en la televisión. Y uno se pregunta si realmente no estamos viviendo un momento no de evolución, sino de contraevolución. Es decir, si vamos hacia atrás en el reloj darwiniano, porque cada tío que aparece, todos estos consejeros delegados, directivos de grandes bancos que falseaban las cuentas, que se metían todo el dinero por los bolsillos y tal, cada uno de ellos parece un grado más bajo de la evolución humana, ¿no? Y uno se pregunta si es que cuanto más está avanzando esta cultura del dinero, menos humanos y menos reales somos. Yo he de haceros una confesión. Soy millonario. Toma ya. Soy millonario. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos. Porque tengo muchas
relaciones afectivas satisfactorias, aunque no tenga un puto duro en el banco. Y yo os puedo asegurar que en determinados momentos de la vida, lo que desfila ante los ojos de la gente no son los saldos de su cuenta corriente, sino las experiencias emocionales que han tenido con los demás. Y no es lo que tienen, sino sobre todo lo que han dado. Esto es el mensaje que a mí me gusta repetir en una adaptación que hice de una canción de Howlin' Wolf que se llama Spoonful, que es un poco esa filosofía de qué es lo más importante de la vida. El que quiere una gota de agua, el que quiere una gota de té, el que quiere una gota de vida y que apague su sed. Hay quien llora por solo una gota, hay quien mata por solo una gota, hay quien muere por solo una gota. El que quiere una gota de afecto, el que quiere una gota de amor, el que quiere tener compañía y aliviar el dolor. Hay quien llora por solo una gota, hay quien mata por solo una gota, hay quien muere por solo una gota. Las mejores cosas de la vida casi nunca se pueden comprar, porque pasan y son fugitivas. Una gota y no más. Hay quien llora por solo una gota, hay quien muere por solo una gota, hay quien mata por solo una gota. Una gota, una gota, una gota. Gracias. El búho canta su anuncio de muerte. Pero cuando canta Demófilo es que hasta el búho se muere. Bueno, esto tiene unos cuantos siglos. Es de un poeta griego que se llamaba Nicarco y que vivió en el siglo I después de Cristo. Es un tipo estupendo, con unas ideas fantásticas y con mucha imaginación. Escuchen esto. Estéfano era campesino y además era muy pobre, pero progresó y se hizo de pronto un poco más rico. Se ha convertido de pronto en Filostéfano, tras añadir unas cuantas letras a su nombre. Cuando progrese aún más, será Hipocratíquiadas, vaya, unas cuantas más. Y si acaba llevando una vida lujosa, se cambiará el nombre por otro aún más largo, Dionisio Peganodoro. Eso sí, para la policía mercantil siempre será Estéfano. Pobrecillo, ¿no? Bueno, y a ver qué les parece este. Es de Lucilio. Este no era griego, era romano, pero estaba muy enamorado de Grecia. Vivió antes aún que Nicarco. Médicos, decía, ¿tan peligrosos? Ayer el médico Marco tocó la estatua de piedra de Zeus. Y aun siendo de piedra, y aun siendo Zeus, hoy le llevan a enterrar. Miren ustedes, otra que también es de Nicarco. El médico Socles prometió al jorobado de oro que le curaría para siempre. Le colocó al giboso 3 pesadas piedras de 4 pies cada una sobre la columna. Lo malo es que murió aplastado, aunque eso sí, más tieso que un palo. Pues de médicos va la cosa, y de algunos que no están tan lejos en el tiempo. En todo caso, miren, es un doctor, el doctor Mariano, el doctor Rajoy. ¿Y quién va a ser la persona que nos va a traer al doctor Rajoy justamente aquí y ahora? Pues una persona de la que si ustedes oyen hablar, es lo mismo que oír hablar de humor y de Mallorca en palabras mayúsculas, en letras mayúsculas. Reciban con un fuerte aplauso a Xavi Cañellas. Xavi Cañellas, gracias Marta.
allí, colocamos el micro. ¿Qué te queda? Como no hay presupuesto, no hay presupuesto per llegir això, llegeix, pues ja provant el micro. Perfecte, vale, no? És així molt, no fa riure. Allá voy. Doctor Rajoy, acuda por favor a la unidad de cuidados intensivos. Ya estoy aquí, a ver este enfermo. No tiene muy buen aspecto. Vamos a tomarle el pulso. Tiene usted el IBEX por los suelos, caballero, y la prima de riesgo muy inflamada. Espere un momento que voy a hacer una consulta. Vamos a ver, es que estos alemanes tienen la... Vamos, cobertura. Fray Ángela, hola, ¿cómo estás? Perdone que le moleste a la hora del chucrut, pero es que tengo aquí a un enfermo y quería saber cómo debo actuar. ¿Qué? Sí, está en la UBI. ¿Qué tipo de cama? Pues en un box individual. Ah, de acuerdo. Gracias, Frau Ángela. A ver, enfermera, traslade enseguida al enfermo al box 3, que tiene 4 camas, así gastará menos. Y llévese también las sábanas y los apósitos meados, que todavía se pueden utilizar. Escucha, oiga. Y es que a uno le cae cada responsabilidad. Yo vivo en el lío. Mira, que tener que tratar a este enfermo con lo bien que estará fumándose tranquilamente un puro y mirando el partido. Doctor Rajoy. Acuda urgentemente al box 3. Cáspitas. Ostras. Otra vez, es que no dejan a uno ni descansar. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Vaya, es el mismo enfermo que antes. Voy a leer el informe. Ahogos intermitentes, taquicardia compulsiva, exceso de cemento en vena. Esto está peor de lo que pensaba. La verdad es que tengo ni idea de qué tratamiento aplicar. ¿Tú lo sabes, Garridos? No. Menos mal que tengo a Ángela. Frau Ángela, perdone si me molesto en el momento del apocuchan, pero es que el enfermo parece que está peor. ¿Qué? Sí, efectivamente. Estaba recibiendo unas inyecciones de vitaminas y reconstituyentes. Que se suspenda el tratamiento. Naturklich, suero. Sí, tiene un par de botellas, sí. Que se las lleven, pero no le espichará. Ah, claro, enfermera. Quítele el suero al enfermo. Ahora, pues yo diría que está más blanco. Sí, pero es solo una fase transitoria, oiga. Porque pronto empezará a recuperarse. Parece que respira con más dificultad. ¿Le ponemos más oxígeno? Que se lo quitemos. Vale, bien, ok, enfermera. Quítele el oxígeno. Bueno, yo diría que se vuelve un poco. Como si quisiese darme patadas. Eso que ha comenzado la recuperación. Son los primeros brotes verdes. Mariano, esta frase es mía. Brotes verdes. Por cierto, lo peor de la crisis ha pasado ya. Bueno, esto es lo que tú te crees, zapatillas. Otro jueves ya actuarás tú. Magnífico. Voy a ver a mis hijas, que son góticas, son 2, y ya... Vale, vete de la Moncloa que entro yo. Vamos a ver. ¿Cómo? Sí, lleva marcapasos. Espera un momento, porque... Sí, lleva marcapasos, exacto. Que se lo quitemos... Pues bueno, se lo quitamos. Enfermera, fuera marcapasos. Estamos en crisis, hay que recortar. Sí, ahora me mira fijamente. Sí, yo creo que está mucho mejor. Mueve la boca. Sí, como si quisiese decirme algo que empieza por hijo. Que aprovechemos la cama para otro y ¿qué hago con el enfermo? ¿En la butaca? Y que pase cada viernes a darle nuevas instrucciones. Estupendo, Frau Ángela, así lo haré, sí. Auf Wiedersehen. Bueno, como se diga, como dice mi primo. Bueno, vamos a ver. Póngalo en la butaca, enfermera. Es igual, así que casi no ocupe sitio, perfecto. Y que traigan a otro para esta cama. Yo ya volveré el próximo viernes. ¿Qué?
que le ha cascado. ¡Ostras! Pero bueno, es insoportable. ¿Cómo me dejan a mí enfermos en este estado? Esto es que es increíble. Oiga, esto de la herencia recibida es inasumible. Se me mueren los enfermos por culpa de los médicos que los han tratado antes que yo. ¿Te refieres a mí? No, a ti no precisamente, zapatillas. Y después me echarán la culpa. Soraya, que no me pasen más enfermos por hoy. Ya he trabajado bastante. Vamos a ver. Buenas noches.